Bueno, la regional se embarcó en un proyecto hace 10 años que es el proyecto de la Chacra Pergamino Colón, que es de la regional, siguiendo los primeros resultados que tuvo el Biospaz, que fue ese proyecto de biología de suelos para una agricultura sustentable, que fue liderado por Luis Wall y donde participaron gran cantidad de científicos del CONICET, que era de donde había surgido ese proyecto, pero también de diferentes universidades, de centro de investigación, y donde se trabajó estudiando la biología del suelo con una visión distinta a la que se traía tradicionalmente, que era más ver los distintos componentes y su clasificación. Acá se enfocó mucho en cómo era la funcionalidad y la respuesta que tenían esa biología de suelo, microbiología, micro y mesofauna también, en los distintos sistemas de producción. En el origen, el primer trabajo del Biospaz mostró que sistemas en siembra directa estaban en una situación intermedia respecto a un extremo que podría ser un suelo prístino, o sea, original, y en el otro extremo suelos con muchos años de agricultura, pero con un bajo nivel de rotación o con un bajo nivel de intensidad. Y sobre esa base de conocimiento, desde la regional nos planteamos qué podíamos hacer para salir de esa sensación de estancamiento que teníamos en los sistemas de producción, donde la rotación más frecuente era trigo-soja, maíz-soja, y donde veíamos que no era suficiente ese nivel de intensidad y de rotación de cultivos para mejorar la productividad. Ese fue uno de los objetivos generales de la chacra y se empezó a trabajar específicamente con distintas rotaciones, con distinta intensidad. La menos intensa casualmente era trigo-soja, maíz-soja. Nosotros no tuvimos en consideración la soja continua porque era algo obviamente que ya no estaba en los planes de producción de los integrantes de la regional, hasta el otro extremo intensificando esas rotaciones llegando a una pastura. Inclusive tuvimos al principio una de las parcelas, era lo que llamamos la bomba de carbono, donde participaban solo gramíneas. Y eso rápidamente nos dimos cuenta en el primer ciclo, a los 3 años, que era totalmente insostenible porque necesitábamos una gran cantidad de nitrógeno para poder digerir esa cantidad de carbono tanto en el suelo como en la superficie, y aún así no lográbamos buenos resultados. Ahí fue clave la introducción de cultivos de servicio como la vicia, que aportaron, además de un importante nivel de biomasa, una gran cantidad de nitrógeno biológico por fijación, y eso generó un aumento de la productividad tanto en materia seca como en rendimiento y una mejora continua de las condiciones del suelo. Una de las sorpresas para Luis Wall, para José Camilo Vedano de la Universidad de Río Cuarto, Luis Wall de la Universidad de Quilmes, fue en un ambiente que ya tenía muchos años de agricultura. En la chacra teníamos 4 sitios de 4 campos de distinta característica de suelo, pero que todos venían con muchos años de siembra directa. Cuando se instala el ensayo, las franjas, eran franjas grandes, macroparcelas, eran todas sobre un mismo ambiente de muchos años de siembra directa. Y ellos cuando arrancaron no tenían expectativa de al poco tiempo encontrar resultados. Yo estaba planteado como un ensayo de larga duración, de hecho llevó 9 años el ensayo, pero ya los primeros 3 años empezaron a notar en la evaluación de la microflora y micro y mesofauna cambios notables que empezaban a diferenciar las distintas rotaciones. Y eso acentuó el entusiasmo, el foco en los ensayos, en darle continuidad, no con poca incertidumbre por parte de los integrantes de la regional, porque uno como productor, como técnico, quiere resultados para mañana, para aplicar y mejorar lo que está obteniendo en el corto plazo, pero la perseverancia llevó a que en la presentación de los resultados ya del tercer ciclo que se hizo en marzo de este año, justo un día antes de empezar la cuarentena, pudimos ver ahí una cantidad de resultados impresionantes desde el punto de vista del impacto que generaban algunas rotaciones, aquellas rotaciones donde eran más intensas y donde participaban
también en forma equilibrada las leguminosas, dieron los mayores niveles de fijación de carbono a través de materia seca, de productividad, y además hay datos muy importantes y concluyentes del cambio, el impacto que genera la intensidad de rotación y la diversidad en el aumento de la actividad biológica del suelo, y esa actividad biológica del suelo es la que genera la fertilidad física y la fertilidad química. O sea, creo que es un cambio muy importante, es abrir la puerta a una nueva mirada de la microbiología, del microbioma del suelo, y los resultados auguran toda una línea de investigación muy interesante para empezar a ver al suelo y su salud como el principal aliado, y que no es necesario tener un suelo prístino, por decir así, improductivo, no tocado, sino por el contrario, el mayor nivel de actividad y de producción puede generar ambos beneficios, o sea, mejorar la productividad, que es uno de los objetivos, tener un bajo impacto negativo ambiental y un alto impacto positivo ambiental por mejora de las condiciones del suelo, y eso redunda en el plano social por una mejora de las condiciones de producción, agregado de valor, etc. En Chácara Pergamino pudimos medir indicadores biológicos que muestran claramente que los manejos agrícolas modifican la biología del suelo, y pudimos ver que la intensificación de las rotaciones de cultivo y la diversificación de los cultivos aumentan la biología del suelo y la diversidad de la biología del suelo. Medimos actividades enzimáticas que dan cuenta como diagnóstico de la salud de los suelos. Vimos que suelos más productivos tienen mejor perfil lipídico. Encontramos que las variaciones en las rotaciones de cultivo permiten administrar los microbiomas del suelo, y vimos de qué manera esa microbiología se asocia con la formación de microagregados del suelo que hacen a la estructura física del suelo. Creo que en el proyecto Chácara Pergamino pudimos conjugar las preguntas de los productores y las inquietudes respecto del suelo y su funcionamiento con nuestras preguntas de ciencia básica, y hemos generado conocimientos nuevos y genuinos que nos permiten mirar al suelo de otra manera y que permiten pensar que va a haber otro tipo de análisis para hacer en los suelos a futuro. Esos primeros resultados de 9 años de trabajo encarados por la regional, que tiene una base en el Biospaz, habla de 15 años, que es más o menos la mitad de la vida de APRESID, y eso muestra una vez más la importancia del tiempo en los sistemas y cómo la inquietud de la producción, acompañado por la ciencia, da resultados disponibles para todos y que ayuda a despejar dudas en un momento que se mira a la producción agrícola como contaminante, como deteriorando el ambiente para su propio beneficio. Estos testimonios basados en la ciencia, más testimonios de muchos campos que ya tienen más de 30 años de siembra directa, muestran que uno puede tener una alta productividad, una mejora continua del suelo y ser un sistema altamente sostenible.